Bladmort me hace una pregunta que sí merece muchísima atención. Dice, las ultraderechas están en ascenso en el mundo. Dentro de los casos que conoce mejor, ¿qué parte de responsabilidad pueden haber tenido las izquierdas u otras opciones políticas para que el voto se motivara hacia ese lado? Incapacidad de llegar al votante. Incapacidad, ¿no? Yo creo que ha habido, y esta es una culpa de todas las izquierdas, incluida aquella en la que yo me encuadro más o menos, que es en la socialdemocracia, y es que los éxitos te mataron, o te dejaron, o moriste de éxito, es decir, no moriste porque la socialdemocracia no está muerta. Hoy precisamente contaba yo que todos los que dijeron que la socialdemocracia estaba muerta y la prueba de ella era que la poderosa socialdemocracia alemana ya estaba desapareciendo. Pues no, la socialdemocracia acaba de tomar el poder hoy otra vez en Alemania. Lo siento, nuevamente las noticias sobre la muerte de la socialdemocracia han sido un tanto exageradas. Pero lo que sí se ha hecho es abandonar a parte de los votantes y aparte de las reivindicaciones fundamentales. Es decir, el hecho de tener grandes reivindicaciones para los trabajadores no quiere decir que se hayan resuelto todos los problemas de los trabajadores. Pero como se han resuelto muchos de los problemas más acuciantes de los trabajadores en países como Estados Unidos o en países como los europeos, la atención de mucha izquierda se pasó a cuestiones más aburguesadas, quizás más de clase media, más urbanas, que dejaron fuera a muchas personas que no han recibido los beneficios de los cambios provocados por los procesos de justicia social. Y esos trabajadores en Estados Unidos votaron por Donald Trump porque sentían que hablaba en nombre de ellos. Esto es muy grave, porque se les ha abandonado. Hay un ejemplo en España que a mí me preocupa genuinamente. Hay dos ministras que entraron por Podemos o por Unidas Podemos o como se llama esta semana. Es un partido que cambia de nombre y de imagen y de socios cada vez que cambia el clima. Pero hay dos ministras de Unidas Podemos que creo que representan muy bien este problema. Por un lado está Irene Montero, que se ha metido en la guerra total de la teoría queer y de la visión académica de la izquierda estadounidense postmoderna, idealista, relativista, anticientífica y ridícula, pero con mucho éxito en ciertos niveles y que ha generado además mucho miedo. No te puedes poner en contra de ellos porque te linchan y para eso usan las redes maravillosamente. Entonces Irene Montero se ha metido en eso y es la burla de todo el mundo. Por el otro lado está Yolanda Díaz. Yolanda Díaz ni siquiera es de Izquierda Unida, ni siquiera es de Unidas Podemos. No sé por qué está allí, por qué decidió el amo Pablo Iglesias que entrara, pero Yolanda Díaz es del Partido Comunista. Y Yolanda Díaz se ha preocupado, no digo que lo esté resolviendo, pero se ha preocupado por los problemas como las pensiones, el aumento del salario mínimo, la renovación de la ley del trabajo, porque no va a derogar la reforma laboral no se puede derogar. Ya lo dijo hasta ella, que nos costó como 5 años que lo entendieran la gente de los alrededores de Podemos, los problemas de los beneficios que perciben o a los que tienen derecho los trabajadores, las grandes mayorías en España. Y ella está vista como prácticamente ya la próxima presidenta de España, que yo creo que es mucho decir porque sin haber logrado nada, sino solamente con el discurso muy bonito, no llegas a ningún lado. Y las imposibilidades legislativas que enfrenta Yolanda Díaz están allí. Son las mismas que echaron a Pablo Iglesias a ser ahora la eminencia gris de la izquierda revolucionaria y divina española. Resultó que su proyecto leninista no se podía llevar a cabo como él lo soñaba, y acabar con la Constitución, y acabar con el régimen del 78, y acabar con el PSOE, porque la socialdemocracia está muerta. Y todo eso que decía él en los años anteriores a la fundación de Podemos y durante los 2 primeros años de existencia de Podemos, todos sus discursos les ha dado la espalda. Y Yolanda Díaz tiene ese mismo discurso, y es un discurso muy efectivo, y es un discurso que llama mucho la atención de quienes sienten que han sido abandonados por la izquierda electoralmente viable, por la socialdemocracia, por el Partido Demócrata en Estados Unidos, por los partidos laboristas, incluso en Inglaterra, o en el Reino Unido en general. Pero si no lo haces realidad, si no lo puedes hacer efectivo, si tienes problemas y además no sabes explicar
¿Por qué no puedes hacer multiplicar los panes y los peces? La gente molesta y desesperada se va a aquellos que no tienen ningún empacho en prometerlo y que todavía no saben que no van a cumplirlo. La socialdemocracia ha hecho promesas que no puede cumplir como todos, pero creo que en menor medida, ¿no? Las promesas de Podemos eran de la revolución absoluta, de la totalidad del sistema económico, social, político y religioso de España. Y vamos a cambiar hasta el modo de andar. Pues resulta que no. 6 años después, lo único que tenemos es que todos los que protestaban entonces ahora tienen puestos. Pero de ahí en fuera poco ha logrado. Porque los avances políticos y sociales son además más difíciles bajo ciertas circunstancias como es la Unión Europea. Pero esas dos, la enorme aceptación que por un lado tiene Yolanda Díaz y el enorme rechazo que por otro lado genera Irene Montero, creo que nos explican buena parte de cuál ha sido el problema de la izquierda en abordar cuestiones que son reales. Y he hablado muchas veces aquí del tema de la inmigración. La inmigración genera dificultades, pero parece que hablar sobre las dificultades que genera la inmigración, buscando resolverlas, es hablar en contra de la inmigración. Y no es así. Pero la izquierda es muy pudorosa para hablar de los problemas que genera la inmigración y de la necesidad de abordar esos problemas, los problemas sociales que generan los espacios donde se concentran los inmigrantes. Y cómo hacer para que esos inmigrantes vivan bien y la gente a su alrededor no sienta que hay un problema que les genera un problema social, porque hay problemas. Y hay problemas cuando la inmigración es local también, cuando muchísimos andaluces y extremeños se van a Cataluña a trabajar, generan un problema de inmigración. Esto no se debe ver como un problema solamente de racismo. Hay otros problemas sociales reales que al unir dos poblaciones vas a tener. Y la izquierda en buena parte del mundo no quiere tocar ese tema. Y prefiere pasar de lado. Y quienes viven los problemas están buscando quién se los solucione. Y si el discurso es el discurso racista, xenófobo de Vox, que le echa la culpa de todos tus males a los inmigrantes, pues a lo mejor dirás tú, mira, yo no es que sea racista, pero no quiero tener problemas. A lo mejor con esto lo resolvemos. Yo creo que la ultraderecha ha tenido en gran medida el apoyo de una izquierda que no ha sido lo suficientemente valerosa como para abordar una serie de cuestiones que tiene la responsabilidad moral, política y social de abordar. ¿Ya me metí en otro lío? Vale.